Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día veremos un tema que se titula El ayuno y sus razones escriturales. Iniciemos. Sobre el ayuno en la actualidad hay tres posiciones. La primera es que la Escritura no ordena que los cristianos ayunen, que no es algo que Dios requiera o demande de nosotros. La segunda parte de este razonamiento debería ser tomado con pinzas. Me parece muy simplista, dado a que los ayunos de creyentes registrados en el Nuevo Testamento podrían ser de alguna forma tergiversados, pues cuando ellos discernieron que debían ayunar, ¿no fue acaso que ayunaron buscando ayuda divina? ¿Es que acaso no demanda Dios que busquemos depender de Él? Y está la otra posición, la diametralmente opuesta, que consideran que sí o sí se debe ayunar, que una congregación que no lo realiza o lo realiza poco es una iglesia fría, que a ello se deben sus pocos logros. O sea, es claro el sentido que le dan los que se adscriben a esta posición. Las iglesias locales que no ayunan serían congregaciones que están fuera de la óptica de Dios, por lo tanto, en pecado. Y está la tercera, que el ayuno es una práctica aceptada por Jesús de Nazaret para su iglesia, y que en las Escrituras el Espíritu Santo nos dejó modelos del por qué ayunó la iglesia del siglo I, y veremos que todos los ayunos que realizaron estaban relacionados en buscar el bien del creyente y el bien de la gran comisión, por lo cual diremos que es un ejercicio que puede ayudarnos a mejorar nuestra intimidad con Dios y darle un excelente impulso a la obra por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahora, de aquí en adelante, veremos razones con bases escriturales para realizar el ejercicio espiritual que denominamos ayuno. Sin más preámbulo, iniciemos esta exposición leyendo la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y paso a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, permita por favor que el trabajo que he preparado, Señor, que le estoy entregando con suma humildad, le sirva a mis hermanos y a mí mismo para aprender, recordar y la forma correcta por la cual se debe realizar un ayuno. Ayúdenos, Padre, por favor se lo pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Háblenos, Señor Yahvé. Bueno, cuando hablamos de espíritu de apostasía o de enseñanzas apóstatas, muchos la relacionan con grandes temas o dogmas de la Iglesia. Por ejemplo, con enseñanzas erróneas que van en contra de la Trinidad, de la salvación del alma, de la negación de la existencia del infierno, o enseñanzas que dicen que el Creador es Diosa Madre. Y muchas veces no consideramos que también el espíritu de apostasía o enseñanzas de índole apóstata se van metiendo en temas que muchos catalogan como pequeños o a simple vista secundarios, que tienen más que ver con las prácticas del creyente y las prácticas que realiza la Iglesia, olvidando así la capacidad estratégica y el perfil del enemigo que enfrentamos. De otro lado, no hubo asunto pequeño e insignificante para los patriarcas,
para la congregación de Israel, y tampoco existe asunto insignificante o pequeño para nosotros. Las Escrituras sabiamente nos instan a cuidarnos de lo que nos puede parecer pequeño y aparentemente insignificante. Por ello se nos escribe lo siguiente: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Registrado en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. El demonio y sus huestes de maldad son grandes estratagemas. Ellos, no dudemos ni por un segundo, intentarán que prácticas incorrectas se cuelen en la iglesia. Las prácticas que realizaron los de la iglesia primitiva, que para nosotros las malinterpretemos o simplemente la dejemos de lado. Y cuando ello ocurre, de hecho tendrán un punto de apoyo desde dentro de la misma iglesia local. Cualquier falsa enseñanza que se va colando de poco a poco en la iglesia tiene sentido apóstata y ningún bien nos traerá. Ante los ojos de Dios, y espero que así lo entendamos todos, no existen temas secundarios. Las prácticas que realizamos, si son mal entendidas, podemos terminar en uno de los siguientes extremos. Por un lado, podríamos llegar a una rigurosidad extrema que nos llevaría a criticarnos unos a otros, o por lo contrario, una liviandad de prácticas, que simplemente hagamos las cosas como a nosotros nos parece, que no impulsemos el compromiso, que todo da igual. Ambos extremos son perjudiciales para la iglesia y para el creyente. En la porción inicial que leímos de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, se tocan dos temas que alguien podría relegarlos a segundo plano de importancia, pero no lo son. Las metas primarias son tergiversar, el no casarse, celibato, y con respecto de la abstención de alimento físico, diversos tipos de ayuno. Hoy veremos sobre el ayuno, que es el tema de esta enseñanza. Pues si no discernimos la óptica correcta sobre esta práctica, puede crear falsas expectativas en quienes la practican, y practicarla sin conocimiento de causa de por qué se hace. La falta de comprensión del tema puede llevar al desinterés de practicarlo, o por el contrario, ser muy duros en el análisis en quienes no se suman a los ayunos programados por nuestra iglesia local. Lo primero que veremos es que Jesús no enseñó que el ayuno era una actividad cancelada para la iglesia. Leeré el Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 6, versículo 16. Escuchen por favor y no busquen. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Empezó diciendo cuando ayunen, o sea, el Señor da libertad, pero hace ver que cuando decidamos hacerlo, no lo hagamos en calidad de hipócritas, o sea, para que los demás nos vean como si fuéramos súper espirituales, o como si fuera un inmenso sacrificio y pongamos cara de pobrecitos, lógicamente, pobrecitos porque estamos intentando ser súper espirituales. Y la pregunta resultante sería, ¿y por qué no ayunaban los discípulos del Señor Jesús? Vayamos a las Escrituras y busquemos el Evangelio según nuestro hermano Lucas, capítulo 5, versículo 33. Lucas, capítulo 5, versículo 33. Y paso a leer. Entonces ellos le dijeron,
¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? En la actualidad también escuchamos pensamientos parecidos, como que cuando una congregación no ayuna, como que son rebeldes, como que son fríos. Los teólogos carismáticos han aumentado acusaciones sumamente disparatadas, como que por eso es que no crecen, que por eso es que ahí no hay milagros, que por eso es que ahí no se ve el poder de Dios. Sé que algo de todo esto, de alguna forma, en algún momento, lo ha escuchado. Un espíritu de crítica que maltrata a quienes no ayunan. A este respecto, veamos lo que respondió nuestro Señor Jesús durante su ministerio terrenal cuando le formularon esta interrogante. Y de ella derivemos uno de los motivos por los cuales es sabio ayunar. En la misma porción escritural, vayamos a leer el versículo 34 y 35. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. O sea, es casi seguro que durante su ministerio terrenal Jesús no inmiscuyó a sus discípulos en ningún ayuno. Y no creo que en la actualidad alguien pueda afirmar que por ese motivo sus discípulos fueron tibios, ni nada por el estilo, ni que Jesús obró mal, o que si Jesús hubiera ayunado, hubiera hecho más milagros. Como usted podrá apreciar, ideas disparatadas. Según lo que dijo Jesús, nuestro Señor, el ayuno puede ser considerado por nosotros, sus embajadores. Siempre enfrentamos periodos de dolor, intensa tristeza o incertidumbre, por lo cual, si usted que congrega con nosotros está pasando situaciones como las que acabo de nombrar, súmese a nuestro ayuno. Es su decisión personal. Si por eso ayuna con nosotros, usted tendrá una motivación correcta. Cada actividad que se realiza respetando la visión de Dios, la que nos fue enterada mediante las Escrituras, serán útiles en gran manera. Probablemente alguna de las enseñanzas que se expongan lo ayuden en su duelo, en su dolor, o la meditación que haga usted de, repito, alguna de las 4 enseñanzas que se darán, o la oración que hagamos ese día, reanime, sume fuerzas a usted como las águilas, ayude a calmar su dolor, su pesar, sus miedos o emociones que de alguna forma estén alteradas. Veamos otro modelo escritural que nos hace discernir otro motivo por el cual es útil tener tiempo de ayuno. Leamos Hechos, capítulo 14, versículo 23. Hechos, capítulo 14, versículo 23. El libro histórico de la iglesia. Leeré. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pablo está con Bernabé de viaje misionero, visitando la zona comprendida entre Derbe, Listra, Iconio, de retorno a Antioquía, y están dejando pastores a cargo de cada congregación que estaban funcionando. Todos sabemos lo delicado que es la función pastoral. Los misioneros dedican, de hecho, con hermanos en la fe en las respectivas localidades, los misioneros de aquel entonces dedicaron tiempo de ayuno y oración, lo que nos da un segundo motivo para ayunar, según modelo que aconteció en la iglesia primitiva, cuando hay ministerios y ministros del Señor que se deseen apoyar. Si usted sabe de un hermano en la fe
cuyo ministerio le sea sensible y desea apoyarlo de alguna manera, no hay como un tiempo de ayuno y oración con ellos o sin ellos, pero de hecho, en la presencia y con la protección de Dios. Veamos otro modelo escritural que debería guiar nuestro discernimiento para inmiscuirnos en un ejercicio de ayuno. Leamos Hechos, capítulo 13, versículo 23. Hechos, capítulo 13, versículo 23. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Notemos, los que ayunan están trabajando activamente para el Señor, y hay una característica que ya conocen todos aquellos que trabajan activamente para el Señor. Producimos mucho ruido, el trabajo es incesante y nos mezclamos en un sinnúmero de asuntos que son sumamente importantes, pero muchas veces ese ruido tiene que parar, porque necesitamos parar para escuchar con mayor nitidez la voz de Dios. Notemos que el apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado es la voz de Dios. No digo que escucharemos voz audible en un tiempo de ayuno y oración. Lo que sí sabemos es que tendremos 4 enseñanzas. Habrán 3 pastores invitados que trazan bien la palabra de verdad. Si vamos al ayuno con corazón humilde, puede ser que Dios con suma claridad hable a nuestros corazones. ¿Y por qué digo puede ser? Porque necesitamos mantener el corazón humilde durante todo el tiempo que escuchamos la palabra del Señor. Tenemos que centrarnos, tenemos que evitar distracciones para poder rescatar todo lo que Dios quiere para nosotros. El ayuno es un ejercicio espiritual muy especial, en el cual manifestamos que estamos más que dispuestos a dejar lo material, por más útil que sea, y la comida sabemos que lo es, para tener alimento espiritual a raudales, todo un banquete en el cual Dios nos hablará por intermedio de sus mensajeros. Notemos la tremenda trascendencia que derivó de ese ayuno que es relatado en el libro histórico Hechos, capítulo 13, versículo 23. De ahí salió una pareja, Bernabé y Pablo, que inundó el mundo antiguo del Evangelio. Doy por descontado que cada uno de los que estuvieron en ese ayuno estuvieron por las razones correctas. ¡Qué privilegio los que asistieron a ese ayuno! Si usted desea escuchar la voz de Dios, que influencie su ministerio, que lo ayude a discernir toma de decisiones en cuestiones importantes para la obra de Dios, un tiempo de ayuno y oración es un ejercicio ideal. Démonos cuenta, en el caso que ocurrió en la iglesia local de Antioquía, todos estaban trabajando activamente en la obra de Dios. Se nos dice que ministraban estos al Señor, y todos los que estamos activamente inmiscuidos en la obra del Señor, sea pastor, sea maestro, esté a cargo de un departamento, esté a cargo de un ministerio, parece que el tiempo se achica, que nos sería sumamente útil un día de 25 o de más horas, pues se multiplican los compromisos, y con ellos no fue diferente. Todos participaron activamente ministrando al Señor, pero a su vez todos comprendieron la importancia de parar para ayunar,
Espero que lo mismo sea en toda congregación, entre los que ocupan cargos en su respectiva iglesia local, que se comprometan, no por dar ejemplo a los demás, no por quedar bien con los demás, sino convencidos que es un ejercicio muy útil para la cristiandad. Si está convencido de que es importante que participe, pues desea escuchar nítidamente la voz de Dios para potenciar, mejorar, pulir su ministerio y su imitación a Cristo, únase. Y si nota que le faltan fuerzas, pídase a Dios con fe y verá que esas fuerzas, ese convencimiento llega a su corazón. Sobre las prácticas de ayuno, Charles Stanley, el príncipe entre los predicadores bautistas, expresó lo siguiente: aquel que vencería al diablo en ciertos casos debe primero vencer al cielo con oración y conquistarse a sí mismo, negándose a sí mismo. Eso de vencer al cielo con oración significa orar con pasión, y eso de conquistarse a sí mismo es una especie de mostrarse autoritario contra uno mismo, o sea, una autodisciplina del guerrero que sabe que entrará sí o sí en futuras batallas y que aunque su cuerpo rechine, debe aprender a domarlo. Voluntariamente debe de aprender a dejar cosas que le gustan, que podría tenerlas fácilmente por un bien superior, para prepararse para las conquistas. Para mí es claro, Spurgeon está comparando el ayuno con un ejercicio militar. Sobre esto último, veamos el ejemplo que nos dejó Jesús. Ayunó 40 días y 40 noches. No le aconsejo intentar imitarlo en cantidad de días, pero notemos lo siguiente. Fue preámbulo su ayuno de las tentaciones a que fue sometido, que sabemos evitó no usando su perfecto poder divino, sino usando la perfecta palabra de Dios para ahuyentar al demonio y rebajarlo a su nivel, a que no puede contender contra las verdades divinas. Hay otro versículo que habla del ayuno como herramienta para el conflicto espiritual. Permítame leerlo. Está en Mateo capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Pero tanto MacArthur en su Biblia de estudio como en el comentario bíblico Modi afirman que este versículo no se encuentra en los mejores pergaminos, por lo cual solo considero citarlo sin ningún comentario. Ahora, personajes tan dedicados a la obra de Dios que marcaron hitos escriturales vieron el ayuno como práctica santa ante los ojos de Dios. Por ejemplo, Moisés, registrado en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, cuando estaba recibiendo las tablas de la ley, ayunó durante 40 días y sus noches. David, registrado en Segunda de Samuel capítulo 12, del versículo 22 al 23, antes de que su hijo muera, tal como Natán lo dijo en profecía. Daniel, cuando se puso de luto, al enterarse lo que escribió el profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén fue a motivo del pecado de Israel, y está registrado en Daniel, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Toda la congregación de Israel también estuvo de luto, confesando su mal proceder, y esto está registrado en Nehemías, capítulo 9, versículo del 1 al 3. La solicitud de la reina Esther, registrado en el libro que lleva su nombre, capítulo 4, versículo 15 al 16, que le pide a los judíos de Susa que ayunen por 3 días como ella y sus doncellas lo harían, pues contraviniendo la ley persa, que era sumamente estricta, visitaría al rey, su esposo, y su vida estaría en peligro. De todos estos casos, es interesante resaltar el ayuno del rey David. Luego que el profeta Natán le comunicó que su hijo moriría, su ayuno no canceló el dictamen. Su hijo murió,
y terminó su ayuno, oración y llanto, regresando a servir en la encomienda que Dios le había dado, lo que nos indica con suma claridad que un ayuno no quiebra la voluntad divina. También diré que ayunar sin querer de verdad, dejar la mala manera de vivir, es un gesto religioso inútil ante Dios. Leamos Isaías, capítulo 58, versículo 3. El libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 3. Pasaré a leerlo. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de nuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es claro, ¿no? Ayunar sin querer dejar la antigua manera de vivir. Pero incluso a los que llegan así a un ayuno, Dios le da oportunidad de rehacer su camino. Leamos el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ahora veamos los resultados de tener un genuino arrepentimiento. Maravilloso fuera que así entremos en un ayuno, pero sabemos que a veces no ocurre. Pero la palabra del Señor muchas veces hace cosas de este estilo. Leamos el versículo 8 al versículo 12. Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dires tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Tomemos estas cosas en cuenta. El arrepentimiento ante el Señor logra maravillas. Antes de enumerar las conclusiones, les diré que un ayuno congregacional está supeditado a decisión pastoral de acuerdo a su discernimiento o de los que ocupan cargos ministeriales al interior de sus respectivos equipos de trabajo y en forma personal cuando el creyente considere que debe realizarlo. De hecho, siempre cuidando la integridad física. Llegamos así a las siguientes conclusiones. Primero, si usted ha decidido no ayunar con la congregación, no está en pecado, ni está debilitando en nada a su iglesia local. Está usando su libertad en Cristo para desechar un privilegio. Está tomando una decisión y nada más. No lo haga por el qué dirán, pues es motivación incorrecta. Segundo, si usted enfrenta periodo de dolor, intensa tristeza o desconcierto, por ejemplo, si la situación que estamos viviendo en el país le agobia mucho, u otra en particular, es excelente juntarse con su familia espiritual para ayunar. Le aseguro con base a las Escrituras, si participa con corazón de siervo, saldrá usted bendecido y revitalizado de ese ayuno. Tercero, si tiene usted una carga por un ministerio ajeno, o algún siervo o sierva, y sería muy conveniente el ayuno, júntese con su familia espiritual, le aseguro con base en las Escrituras. Si ese día usted se presenta con corazón de siervo, saldrá bendecido
revitalizado y de hecho habrá hecho un bien a aquellas personas por las cuales usted oró. ¿Hasta qué punto? Eso sí, no lo sé, pues nadie ha estado ni estará en el consejo de Dios. Cuarto, si usted desea escuchar la voz de Dios, que influencie su propio ministerio, y sea usted influencia trascendental en cualquier rincón del mundo para la gloria de Dios, separe tiempo y esté con nosotros este domingo. Estoy casi seguro que la palabra de Dios tiene algo muy especial para usted en particular. ¿Quién sabe? Puede hacer que después de este domingo nada vuelva a ser igual para la cristiandad y para muchas personas que a usted lo rodean. Cuando apartamos nuestros ojos de las cosas de este mundo, podremos enfocarnos más en Cristo, en sus planes y visión para nuestra propia vida y para la iglesia. El ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que deseamos. El ayuno nos puede cambiar a nosotros, nos puede llenar de gozo, nos puede mejorar en nuestros miedos, puede hacer que se diluya el dolor que sentimos. Incluso ayunar ayuda magníficamente a otros. Si ha escuchado sobre cualquiera de los puntos tratados, los motivos correctos por los cuales ayunar, permítame informarle lo que un comentarista cuyo nombre desconozco escribió. Si tiene un deseo profundo, el ayuno es un excelente ejercicio espiritual por realizar. El ayuno ablanda nuestros corazones para experimentar mejor la presencia de Dios. Expande la capacidad de nuestras almas para oír su sempiterna voz, para estar seguros de su amor y ser llenos de plenitud de su gozo. El ayuno es una declaración de debilidad, no es una obra de nuestros corazones y cuerpos, sino una confesión de que necesitamos total dependencia de Dios y de su gracia. El ayuno abre nuestros ojos espirituales para ver a Cristo más claramente en las Escrituras y se sensibiliza nuestro corazón para disfrutar de su presencia. Permítame agregar antes de terminar esta exposición. Sensibiliza nuestro corazón con respecto de sus promesas, de su visión, y pule nuestra forma de amar a los demás, pues si usted ayuna por otra persona, está aprendiendo a sacrificarse, como Cristo se sacrificó por usted. Dios nos bendiga. Permítame guiarlo en una oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por los ejercicios que usted nos invita a hacer. Gracias Santo Padre, porque podemos hacer cosas grandes y maravillosas cuando nos comportamos como guerreros, que comprendemos la importancia, Señor, que es para usted que nosotros podamos ser felices, que podamos vencer nuestros miedos, que podamos vencer nuestras angustias, que podamos inmiscuirnos poderosamente en su obra, con nuestro propio ministerio y ayudando a otros que trabajan para usted, probablemente en diferentes sitios y que incluso no tengan relación con nosotros. Pero qué maravilloso, Señor, que usted haya ideado estos tipos de ejercicios. Gracias, Señor, porque todo lo que usted nos entrega es perfecto. Ayúdenos, Señor, a los que decidamos usar esta herramienta santa, y ayude también, Señor, a los que aún no consideran usarla, porque sabemos que usted nos da libertad. Ayúdenos, Señor, para no criticarnos unos a otros, para amarnos, para crear el vínculo perfecto por el cual usted murió en la cruz. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, le pedimos y le oramos así. Amén.